Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana López y el día de hoy estoy presentando la actividad número 1 de la asignatura de normatividad fiscal que lleva por nombre Fundamentos de la normatividad fiscal. Y bueno, tiene por objetivo comprender los mecanismos que hacen el desarrollo eficiente de la Ley de Ingresos de la Federación, tomando como base los temas de finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público y el presupuesto. Comenzamos con la definición de finanzas públicas, que se han convertido en uno de los instrumentos más importantes de la política económica, ya que buscan el bienestar de las mayorías. Están dirigidas al manejo de los problemas de financiación de una macroeconomía, buscando minimizar el gasto y el aprovechamiento de las inversiones para dar un mejor servicio público. Sus funciones son contribuir al desarrollo económico del país. El Estado deberá velar por una distribución equitativa de las riquezas, incentivar a los inversionistas y a la producción, creando un clima de confianza política, estableciendo una estabilidad legal, disminuir la tasa de inflación para generar empleo e incentivar el crecimiento del aparato productivo. El desarrollo económico de un país depende de la buena gerencia y administración que de las finanzas realicen los representantes del Estado. Sus elementos son las necesidades públicas, que nacen de la colectividad y se satisfacen mediante la actuación del Estado, quien será garante de las principales necesidades que se originen dentro de una colectividad, necesidades que solamente serán satisfechas por el Estado, debido a que son de imposible cumplimiento por cada uno de los individuos que conforman el colectivo. El siguiente elemento son los servicios públicos, que son las actividades que el Estado realiza procurando la satisfacción de las necesidades públicas. Se encuentran vinculados a las necesidades frente a las cuales están llamados a satisfacer, por lo cual se distinguirá entre servicios públicos esenciales y no esenciales. El tercer elemento es el gasto público, que son las inversiones y erogaciones de riqueza que las entidades públicas hacen para la producción de servicios necesarios para satisfacer las necesidades públicas y para enfrentar otras existencias de la vida pública llamadas servicios. El cuarto elemento son los recursos públicos, que son los medios mediante los cuales se logra sufragar los gastos públicos y constituyen todos los ingresos financieros a la tesorería del Estado, cualquiera que sea su naturaleza económica o jurídica. Y por último, la renta nacional, que es la sumatoria de términos monetarios de los bienes y servicios producidos, distribuidos y vendidos en un país durante un tiempo determinado, es decir, dentro de un ejercicio fiscal. Ahora bien, la política fiscal se refiere al conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado, con el objeto de recaudar los ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de la política económica general. Los principales ingresos de la política fiscal son por la vía de impuestos, derechos, productos, aprovechamiento y el endeudamiento público interno y externo. Sus funciones son crear el ahorro público suficiente para incentivar el nivel de inversión pública nacional como instrumento de desarrollo, absorber la economía privada, los ingresos suficientes para hacer frente a sus necesidades de gasto, estabilizar a la economía a través del control de precios, del control financiero, para crear las condiciones necesarias para el desarrollo económico, y por último la redistribución del ingreso. Sus elementos son el gasto público, que está integrado por el dinero empleado por un gobierno para suministrar bienes y servicios a sus ciudadanos, así como las transferencias de dinero para algunas personas de las cuales no reciben ningún servicio a cambio, como las ayudas sociales o las prestaciones por desempleo. Los ingresos públicos, como impuestos, ingresos patrimoniales de empresas públicas y el endeudamiento. Por otro lado, la política del gasto público se ha orientado a mantener y consolidar las condiciones de estabilidad económica que requiere el desarrollo del país, así como lograr una asignación de los recursos públicos que refleje las prioridades nacionales.
Sus principales funciones son mantener la disciplina fiscal, de modo que el nivel de gasto público sea congruente con el monto de recursos disponibles. Dar prioridad al gasto en desarrollo social, impulsando acciones que beneficien a la población, sobre todo a las familias que enfrentan las mayores carencias. Impulsar el crecimiento económico, alentando una mayor generación de inversiones y oportunidades de empleo, y fortaleciendo la competitividad del aparato productivo. Procurar una mejor asignación del gasto en desarrollo rural, con el fin de elevar el bienestar de las familias campesinas y su contribución al crecimiento de la economía. Consolidar el federalismo, logrando que la asignación de los recursos y responsabilidades permita ofrecer mejores bienes y servicios públicos en beneficio de los ciudadanos. Continuar moderando el crecimiento del gasto en servicios personales, a la vez que se fortalece el nivel de profesionalización de los servidores públicos. Incrementar los recursos destinados a la seguridad pública y procuración de justicia, con el fin de atender una de las más sentidas demandas ciudadanas. Promover el desarrollo sustentable para preservar el medio ambiente y usar adecuadamente los recursos naturales. Sus elementos son la inversión física, que son las erogaciones que se destinan a la construcción y o conservación de obra pública, y a la adquisición de bienes de capital para la obra de gobierno. Subsidios, que son las transferencias que el gobierno federal otorga para gasto de capital relacionado con el desarrollo de actividades prioritarias de interés general. Y otros de inversión, que es la aplicación de recursos a la operación con valores, amortización de capital o compensaciones financieras. Por último, el presupuesto, que se refiere a los recursos que el gobierno requiere para poder cumplir con sus funciones. El monto de tales recursos constituye el gasto público. Sus funciones principales son indicar la asignación, destino y tipo de gasto que el gobierno requiere efectuar durante un ejercicio fiscal, es decir, un año, para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Especifica también el monto y destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante este año para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Sus elementos son el presupuesto de ingresos, que está conformado por la previsión de los recursos que el Estado espera obtener durante el año para financiar los gastos que figuran en el presupuesto de gastos. Y el presupuesto de gastos, que es el producto de la recaudación de los impuestos, y por tanto es dinero aportado por los gobernados. Su uso debe de ser el correcto, es decir, debe ser utilizado para satisfacer las necesidades primarias del país. Por tal razón, la fiscalización en el gasto de los recursos es un aspecto muy importante en los estados modernos. Por mi parte sería todo. Agradezco mucho la atención prestada a este video. Gracias.